Bueno, aquí yo tengo todos los moldes que necesitan para hacer un escalado muy básico de un corpiño. Solamente tiene tres piezas, que son el corpiño en la parte delantera, la parte trasera, que ya todo está con costuras, y la manga, ¿sí? Como ya digamos en calidad industrial, en un cartón grueso, para que podamos hacer el escalado. Entonces vamos a recordar algunos puntos a tener en cuenta que hicimos cuando trabajamos el escalado de la falda. Bueno, ya lo segundo que vamos a hacer es hacer un análisis de qué diferencia existe entre talla y talla en cada una de las medidas, ¿cierto? Para hacer un corpiño con pinzas, tuvimos que haber utilizado un listado de 13 medidas, que son las que tenemos en esta lista, ¿cierto? Hay un análisis importante que hay que hacer, y es que todos los cuadros de tallas de las empresas no son iguales, ni las medidas aumentan o disminuyen de la misma manera en todas las tallas. Vamos a hacer un ejemplo o analizar aquí un caso. Yo aquí hice unos cambios en este cuadro de talla para que lo podamos observar con mayor detenimiento. Bueno, nosotros en la falda sí habíamos hecho que todas las, digamos, de talla y talla, aumentaba de forma, digamos, pareja por lo que eran los contornos. El contorno de cintura, de cadera, pues se movían digamos, aumentaban de 4 en 4, ¿cierto? Aquí sí ya vamos a ver un cuadro de tallas distinto, porque vuelvo y les digo, yo para qué les enseño a aumentar o disminuir, a escalar de una misma forma, si los cuadros de tallas no son iguales en todas las empresas. Por ejemplo, aquí, contorno de busto de la talla 6 tiene 86 y la talla 8 tiene 90, la 10 94 y las 12 tendría 100, ¿sí? Aquí hice una corrección. ¿Qué podemos observar? Que aumenta 4 centímetros hasta la talla 10. Y ya en la talla 12 aumenta 6, ¿sí? Si ven que entonces aquí la progresión no es igual, es mucho más grande ya al pasar a la talla, de la talla 10 a la talla 12. En el contorno de cintura sucede exactamente lo mismo, 4 centímetros hasta la talla 10, y ya de la 10 a la 12 aumentan 6. Contorno de cadera, podemos ver que es la progresión, la diferencia es igual, ¿sí? Lo mismo, 4 centímetros hasta la talla 10, y a partir de la 10 a la 12 aumenta 6. Altura de cadera, el análisis que hice yo es que aumenta 1 centímetro cada 2 tallas, ¿sí ven? Largo de sisa, 1 centímetro en la talla 6 a la 10, y en la talla 2, 10 y 12 es igual, ¿sí? No es, o sea, sí, y eso van a encontrarlo en muchos cuadros de tallas, que no siempre hay una progresión regular, sino que hay entre algunas tallas, en alguna medida hay otra aumenta más, menos, ¿sí? En el contorno, en el ancho de espalda, sí podemos ver una progresión regular, ¿sí? Un aumento regular. Aquí, por ejemplo, la 6, 34, 35, 36 y 37, un centímetro entre talla y talla. Contorno de cuello también aumenta un centímetro entre talla y talla. Largo de talla y espalda aumenta como de 2 en 2, un centímetro cada 2 tallas. Largo de talle delantero, un centímetro entre talla y talla. Aquí estas dos tienen el mismo largo. Largo de manga, en todas las tallas lo dejamos igual, el mismo largo de manga. Contorno de puño aumenta un centímetro cada 2 tallas. Altura de busto, podemos ver que aumenta un centímetro cada talla, y la distancia de busto un centímetro cada talla. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que vamos a hacer es calcar nuestros moldes en nuestro papel
para hacer nuestro plano de escalado y según este análisis pues ir moviendo en los puntos escalables, o sea los ángulos, todos los ángulos que tiene el patrón. Vamos a ir haciendo los movimientos teniendo en cuenta esta información que acabamos de analizar. Entonces, recapitulando, yo lo primero que voy a hacer es calcar el delantero de mis moldes. Aquí ya lo tengo calcadito. Solamente repaso lo que es. Voy a volver a dibujar la pinza. Aquí ya tengo los puntos claves. Vamos a la línea de cintura así. El resto pues no lo necesitamos, ¿sí? Entonces voy a retenerlo para que se vea un poco mejor en el video. Bueno, entonces aquí ya está resaltado nuestro molde talla C. Recuerden que esto ya tiene costuras. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos de escalables y dónde los vamos a ubicar? Pues todos los ángulos, todas las medidas que se van a mover. ¿Qué ángulos forma aquí? Entonces podemos, aquí se va a mover, es el primer punto. Aquí en el escote, en la parte del delantero, en el hombro, ¿sí? En el escote también, ¿sí? Las dos líneas que forman, los dos puntos que forman el escote. También aquí el ángulo del hombro, ¿sí? Donde empieza la sisa. Aquí en el ángulo donde forma la línea de sisa y se une con la línea de costado, en la línea de la cintura también. Bueno, aquí yo también pasé la línea de altura de cadera porque puede estar no siendo útil, porque la prenda también aumenta en el contorno de cadera entre talla y talla, ¿cierto? Y la línea de largo total, podemos estar haciendo aquí un punto escalable, otro punto para escalar, que es este ángulo y este, porque la prenda pues también se mueve a lo largo y a lo ancho. Listo. Entonces vamos a ubicar nuestros planos cartesianos en los puntos que acabamos de mencionar. Entonces yo ya estoy ubicando mis planos cartesianos como estaba hablando anteriormente, en donde, digamos, en la línea de escote, los puntos. Recuerden que esto no es de cualquier manera, o sea, para ubicar el plano cartesiano, tengo que tener en cuenta pues que esto es como una crucecita perfecta, ¿verdad? Son dos líneas que se cruzan entre sí formando, mira, aquí todo esto son ángulos rectos y no puede caer una en la otra en diagonal porque ya no sería un plano cartesiano, ¿cierto? Con un eje que se llama, digamos, según la orientación que tengo el molde acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que el eje X corresponde a los anchos de nuestro molde, ¿cierto? Y el eje Y es paralelo a los largos de nuestros moldes. Entonces, de esa misma manera voy dibujando acá. Si ven lo que le digo, miren, el eje X, ¿cierto? Es paralelo a los anchos, ¿sí? A los movimientos, a lo que va a aumentar a lo ancho, y a los largos, pues el eje Y, ¿cierto? Los cuadrantes, o sea, ¿qué significa los cuadrantes? Pues cuando, digamos, subí, voy a mover, digamos, en un punto, digamos, subió, va a aumentar 1 centímetro hacia lo largo y 1 centímetro hacia lo ancho. Entonces coinciden, digamos, uno hacia lo ancho y, perdón, uno a lo largo se mueve y aquí aumentó otro, ¿verdad? Entonces el punto en el que se encuentran estas dos medidas es acá. Entonces eso era lo que explicaba en la falda, ¿cierto? Que los puntos que se encuentran en los diferentes cuadrantes. ¿Cuáles son los cuadrantes? Pues 1, 2, 3 y 4. No voy a profundizar mucho en eso porque es que es un tema un poco complejo a nivel matemático. Solo lo que necesitamos entender, digamos, tener muy en cuenta es, ya vamos a de pronto hacer énfasis en lo de los cuadrantes, es ubicar primero los planos cartesianos, ¿sí? Donde van a haber movimientos, aumento y movimiento en las diferentes medidas.
Aquí en el punto pues del hombro también. Recordemos que el punto central de nuestro plano cartesiano se llama origen, ¿cierto? Y el origen de nuestros planos cartesianos se ubica en los ángulos que estábamos mencionando, ¿cierto? Entonces, el origen. Entonces, recordemos, por ejemplo, esta línea, este eje, que es el eje Y, es paralelo a este eje Y en este punto, ¿cierto? Este eje X es paralelo también a este, ¿cierto? No se pueden torcer, aquí no me podía quedar en diagonal o si no tendríamos error. Voy a terminar de ubicar los puntos a escalar. Aquí también voy a ubicar uno. Aquí están nuestros planos cartesianos. Aunque la línea de cadera no forma un ángulo, nos puede estar ayudando a hacer un plano cartesiano acá para hacer el movimiento entre talla y talla, los aumentos entre talla y talla. Aquí. Y en la pinza no es necesario como en la falda dibujarla. Aquí solamente como cuando usted va a pasar a la tela, usted no necesita sino estos 3 puntos para calcarlos. No necesita sino estos, digamos, la línea central de la pinza, no dibujarla al lado y lado para escalarla, porque se le complica, se le enreda mucho el escalado. Entonces aquí en la parte superior e inferior de la pinza ponemos nuestro plano cartesiano con el origen en la punta, en las puntas de la pinza, y aquí también está, digamos, en el centro. Aquí ya está el centro de la pinza, es el eje y el eje X es la línea de cintura. Entonces, ojo acá, porque es que en esta parte, en lo que es el escote del cuello, es el movimiento más complejo, ¿sí? Entonces, y tenemos que tener en cuenta a mano nuestro análisis de nuestros movimientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que aumenta o disminuye entre talla y talla? Bueno, por ejemplo, si vamos a observar acá, podemos darnos cuenta que el contorno del cuello solo aumenta 1 centímetro entre talla y talla. Para hacer el básico de cuello, debimos haber dividido esta medida entre 6 centímetros, o sea, 33 dividido entre 6, y con eso se saca aquí la sexta de cuello, ¿verdad? A su vez, esa diferencia entre talla y talla de 1 debemos dividirla 6 centímetros. ¿Eso qué significa? Que solamente el cuello se va a mover 0,16 milímetros al aumentarse, ¿cierto? Entonces tendría que moverse aquí 0,16 milímetros, se amplía un poquitito y aquí también, pero ojo, que yo lo estoy subiendo. ¿Por qué? Porque si sigo analizando mis movimientos, mis diferencias entre talla y talla, podemos ver que el ancho de la espalda aumenta 1 centímetro entre talla y talla, ¿cierto? Nosotros al hacer nuestro trazo básico lo dividimos entre 2, o sea que solo se aumenta 0,5 milímetros, ¿verdad? Entonces aquí se mueve solamente medio centímetro, ¿cierto? El largo de sisa, ¿cierto? Que es la medida que hay de este punto a este punto, ¿cierto? El largo de sisa. ¿Cuánto aumenta entre talla y talla? Aumenta de la 6 a la 8, 1, de la 8 a la 10, 1 y aquí permanece igual. Entonces, entre la 6 y la 8, que es la que estamos trabajando, aumenta 1 centímetro. ¿A dónde movemos ese centímetro? Lo ideal es moverlo hacia arriba, o sea, darle ese aumento hacia arriba. Entonces aquí vamos a mover el 1, los 0,16 milímetros, ¿sí? Vamos a ampliar 16 milímetros, se va a mover, se va a ampliar 16 milímetros y se va a subir 1 centímetro, que es lo que aumenta de largo de sisa, ¿cierto? Y aquí buscamos los puntos que coinciden, eso era lo que hablábamos, digamos, en los planos cartesianos, aquí haciendo el énfasis en el plano cartesiano. Entonces, tan solo aumenta 0,16 milímetros, pero sube 1 centímetro, ¿cierto? Entonces el punto en que coinciden esas dos medidas es aquí, digámoslo como ejemplo. Entonces voy a buscar en ese eje, en ese cuadrante del plano cartesiano que es acá, donde nos coinciden. A mí me coincidieron aquí.
pero acá no me va a subir 1 centímetro, me va a subir el centímetro menos los 0,16 milímetros, ¿sí? Entonces, me va a subir, si lo medimos tan solo, más o menos 8 milímetros, ¿sí? 8 milímetros entre talla y talla, y de aquí para allá se nos va a mover los 0,16 milímetros. Listo, ya ubicados, digamos, en el eje Y y en el eje Y y en el eje X, los puntos de coincidencia, aquí solamente sube y aquí sí se mueve en los, digamos, sobre este cuadrante, ubicamos los puntos y vamos a dibujar el cuello, ¿sí? Yo aconsejo preferiblemente con la regla, porque hay gente que hace esos movimientos con el mismo molde para hacerlo de forma rápida, pero no les va a quedar, digamos, el molde como tan, digamos, el escalado tan limpio como puede estar quedando con las reglas. Entonces mejor hagan los movimientos con las reglas. Vamos a, entonces, ahora mirar la parte de la sisa y el costado. Entonces, como ya habíamos dicho, tan solo aumenta entre talla y talla, aumenta 1 centímetro el ancho de espalda, que al dividirse en dos, porque es que esto es la mitad de la espalda, o sea, esta no es la espalda completa, nosotros estamos trabajando la mitad del delantero, de la parte delantera. Entonces el ancho de espalda solo aumentaría medio y medio. Aquí este se va a convertir en la línea de sisa punto muerto. ¿Por qué punto muerto? Porque es que el largo de sisa ya lo aumentamos para arriba. Entonces aquí no hay movimiento en los cuadrantes de este plano cartesiano ubicado en la línea de sisa, ¿cierto? Bueno, si seguimos mirando nuestro análisis, el contorno de busto aumenta 4 centímetros entre talla y talla, ¿cierto? Pero de la 10 a la 12 aumenta 6. Nosotros vamos a trabajar el aumento entre estas dos por ahora. Son 4 centímetros que se deben dividir entre 4. Esa es la diferencia entre tallas. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir ahorita. Porque digamos, esta es la cuarta parte, ¿cierto? Esta es la medida entera, ¿cierto? Y la diferencia que es los 4 que estoy diciendo son en la medida total. Pero aquí tenemos que aumentar lo mismo que aumentamos al dividir, hacer el trazo, que es la cuarta parte, o sea, la cuarta de esa diferencia, que son 4 centímetros entre estas dos tallas, es 1, ¿cierto? Lo mismo que hicimos en la falda. Entonces aquí voy a aumentar 1 centímetro, ¿verdad? Bueno, en la línea de cintura, dice que continuemos haciendo el análisis de los movimientos en el escalado. Ustedes pueden observar que en la talla 8, que es lo que está en verde, subió la cintura 1 centímetro. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, los moldes los hice con el mismo talle, tanto el delantero como la espalda, ¿sí? Están iguales. No hay diferenciación de talles. Los dos están con la misma medida, y yo los trabajé, pues cuando tú haces con la misma medida, con el largo de la talla espalda, ¿cierto? Entonces, entre la talla 6 y la 8 no hay diferencia, o sea, no aumentan, se quedan quietas. ¿Qué pasa ahí? Como yo subí 1 centímetro el molde, tengo que subir aquí a su vez 1 centímetro, o si no me quedaría no me quedaría de 39, sino de 40, ¿cierto? Entonces por eso fue necesario haber hecho ese movimiento hacia arriba. Aquí en la pinza podemos ver que entre talla y talla, la distancia de busto aumenta 1 centímetro en cada talla. Recuerden que para hacer nuestro trazo, entonces se divide entre 2 para hacer el trazo, o sea que la diferencia entre talla y talla es de 0,5 centímetros o 5 milímetros, digámoslo así. Puede ser dicho de las dos maneras, ¿verdad? Por el decimal. Entonces, estábamos diciendo que como el largo del talle es igual a la talla 6 y la 8, pues nos toca subirlo, ¿cierto? Para que nos quede con la misma medida. Aquí se mueve
medio centímetro, que es lo que me entra entre talla y talla. Aquí está el movimiento de medio, ¿cierto? Y aquí pues toca subirlo 1 centímetro, o si no la pinza ya no nos quedaría más larga. Tiene que quedar de los mismos 10 centímetros. Ya muestro en cámara. Bueno, aquí se ve lo que estaba hablando, ¿cierto? Me toca subirla también la pinza a la punta, y aquí sí me llegó igual, porque es que entre la altura de busto, aquí sí entre talla y talla aumenta 1. Entonces al yo medir, digamos, como esta sí aumenta 1 centímetro, aquí no me toca subirlo, me toca dejarlo ahí quietico, porque miren, si yo llego a medir la altura de busto para la talla 8 son 26 centímetros, esto tiene costura, ¿no? Recuerden, más una costura sería 27, entonces nos llega aquí a este punto en las dos tallas la pinza, ¿cierto? Entonces recuerden que este es un escalado donde no son iguales las progresiones, ¿sí? Los aumentos entre medida y medida pueden variar en algunas medidas, como lo dijimos al comienzo. Entonces vamos a seguir. Ya vamos para lo que es el largo total. Pues entonces vamos para entonces en el contorno de cadera, si ustedes pueden observar, busquémosla por acá, contorno de cadera, entre la talla 6 y la 8 hay un aumento de 4 centímetros. Recuerden que eso se tiene que dividir en 4, ¿cierto? Entonces solamente aumentaría 1 en nuestro escalado, en el costado, pero solo aplica entre la talla 6, 8 y 10, porque hacia la 12 aumenta 6. Bueno, entonces yo tengo que aumentar entre la talla, digamos en el contorno de la línea del contorno de cadera. Esta también subiría 1 porque es igual, la altura de cadera es igual entre la talla 6 y la talla 8, pero no es tan importante que subamos la línea acá, simplemente tengamos en cuenta el ancho. Entonces aumenta 1 centímetro. De todos modos lo voy a hacer para no confundirlos. Bueno, aquí dibujé entonces la línea de altura de cadera para que quede muy claro que ella también subiría 1, porque es que son iguales en la talla altura de cadera. Son iguales entre la talla 6 y la talla 8. Entonces si yo no la subo me quedaría más larga, ¿cierto? Tiene que haber los mismos 20 centímetros de aquí a aquí que de aquí a aquí, que es la talla 8, ¿cierto? Lo verde, que es la talla 8. Aquí sí no le puse color, ya le pongo color para que quede completamente claro. Como no es tan importante, pues no la había marcado, pero bueno, hagámosla. Entonces, sobre la línea de altura de cadera, pues vamos a aumentar 1 centímetro de contorno de cadera, que es lo que aumenta entre talla y talla, ¿no? Al dividir la diferencia que existe en total de 4 centímetros, ¿no? Aquí según nuestro cuadro, cuadro de tallas. El largo total es igual entre las dos tallas, entre la 6 y la 8. También entonces nos toca subirla 1 centímetro. Aquí sí lo marqué porque lo que le digo es esa línea sí es importante, ¿cierto? El largo total, hasta dónde nos va a llegar la luz. Listo, entonces esas son las progresiones y los aumentos que se hacen entre la 6 y la 8. Vamos a hacer ahora entre la 8 y la 10, que son similares, ¿cierto? Donde hay aquí ya una diferencia importante y a tener en cuenta es entre la 10 y la 12. Bueno, aquí ya podemos ver que hice el escalado de la talla 8 a la talla 10. Está marcado con rojo. Vamos a analizar qué fue lo que hicimos aspecto por aspecto, ¿sí? Arranquemos aquí en el escote del cuello. Entonces vamos a mirar cuánto aumenta entre la talla, ya lo que es la 8 y la 10, el contorno de cuello. Entre la 8 y la 10 el mismo centímetro. Aquí sí esta sí aumenta de forma, digamos, es el mismo aumento, ¿cierto? La misma diferencia entre talla y talla para todo el cuadro de tallas que estamos manejando, o sea, 1 centímetro. Entonces, ese centímetro lo vamos a dividir en 6, nos da 0,16 centímetros, o sea, 1 milímetro, y ni alcanza a ser 2 milímetros, mejor dicho, lo que aumenta. Entonces, tiene que aumentar ese 1,6 milímetros, ¿sí? Y aquí a su vez también tendría que aumentar, pero recuerden que
entre el largo de sisa, aquí implica que tengamos en cuenta el largo de sisa, entre la talla y la 8 y la 10 va a aumentar 1 centímetro, entonces tiene que moverse también uno hacia arriba para que aumente el largo de la sisa. Aquí va a quedar punto muerto, o sea que no se va a mover, digamos, hacia en el eje Y, ¿cierto? Solo se aumenta en el eje X, ¿cierto? Según esta orientación que estábamos mostrando aquí con esta es la orientación que estamos siguiendo, ¿no? Con nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Entonces lo que estaba diciendo, solo se está moviendo en el eje X. Entonces, ese largo de sisa que aumenta, lo vamos a seguir aumentando hacia arriba. Y el ancho de espalda, este sí aumenta 1 centímetro, este sí es parejo el aumento, ¿no? 1 entre la talla 8 y la talla 10. Entonces, al dividirse, aquí lo mismo, entonces 0,5 centímetros, que es lo que aumenta aquí a la talla 10. ¿Sí? 0,5 centímetros. Recuerden que tenemos que hacer un plano cartesiano y digamos con el punto de origen en los ángulos. Aquí tuve que haber hecho este plano cartesiano para poder escalar a la siguiente talla, a la talla 10. Y aquí a su vez también tuve que haber hecho este plano. Este es el primer plano cartesiano, aquí está el segundo que hice, para poder haber hecho los aumentos, ¿cierto? Punto muerto. Sigamos analizando qué más hicimos dentro, en el escalado entre la talla 8 y la talla 10. Bueno, recordemos que estamos trabajando con el largo de talla espalda, tanto en el delantero como en el trasero de este corpiño. Entonces, ya entre la 8 y la 10 hay una diferencia de talles de 1. Aquí era la misma, aquí sí aumentó 1. Entonces, nos va a coincidir con la línea de cintura de la talla 8. ¿Por qué? Porque si la medimos desde el hombro, ¿cierto? Recuerden que esto tiene uno de costura. Aquí 40 más 1 nos da 41, mire, aquí nos va a coincidir, ¿cierto? Porque es que aquí ya aumentó hacia arriba el centímetro que aumenta de diferencia entre la talla 8 y 10, ¿sí? Bueno, ¿qué más hay que analizarle? La distancia y la altura de busto. Altura de busto. Va a pasar lo mismo, mire, entre la 8 y la 10 aumenta 1 centímetro, pero como ya subió aquí hacia arriba y digamos coincidió con la línea de cintura de la talla 8, pues entonces la altura de busto de la talla 10 nos va a coincidir también aquí a esta misma altura. Veamos y verlo, comprobémoslo. La altura de busto, a ver, en la talla 10 es 27, más 1 de costura, 28 centímetros. Miren, ahí está, ¿sí? Ahí está comprobado que está coincidiendo. Y bueno, la distancia de busto, pues esa sí aumenta de forma pareja, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo, la distancia de busto para la talla 10 aumentó 1, pues aquí lo dividimos entre 2, listo. Recuerden entonces que como nos coincidió aquí, faltaría hacerle este puntico acá para saber que aquí es el centro de la pinza, ¿sí? El punto de la pinza. Recuerden que tiene que tener 10 centímetros, entonces, a ver, veamos. 10, ahí tienen los 10, listo, nos coincidió también abajo con el punto de la talla 8. Bueno, veamos hacia la cadera, ¿qué pasa? El contorno de cadera también aumenta 1, ¿no? Entre la talla 8 y 10, ¿cierto? Pues, o sea, 4 en total, pero al dividirse 1, ¿no? 1 es la progresión, la diferencia. Entonces, sobre la línea de altura de cadera, que también nos coincide con la de la talla 8, ¿por qué? Comprobémoslo, altura de cadera, de la talla 8 a la 10 aumenta solo 1 centímetro, ¿cierto? Entonces, veamos dónde nos da esos 21. Perdón, nos coincide con la talla 6, ¿sí? Altura de cadera, 21. Sí, nos coincide acá. Entonces, sobre esta línea, pues aumentamos solamente sobre el centímetro, ¿cierto? En el ancho,
lo que aumenta los anchos. Eso aquí entre el busto, cintura y cadera, pues sí es pareja la medida, ¿verdad? Entonces, y la proporción es igual, o sea, uno en busto, uno en cintura y uno en cadera. Lo que se mueve muchísimo son la altura de busto, el talle delantero y el largo total de la prenda. Entonces, vamos a ver, largo total, ya de la talla 8 a la talla 10 aumenta 2 centímetros. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde nos da esos 2 centímetros? Pues lo podemos comprobar directamente sobre la prenda. Entonces, para saber dónde nos llega los 2 centímetros de más entre la 8 y la talla 10. Bueno, entonces el largo total en la talla 8 tenía 62, ¿cierto? Más 1 de costura en el hombro, más 2 de costura en el dobladillo serían 63, 65, ¿cierto? Entonces, mire, esos 65 están acá, o sea, la talla 8, que es la verde, ¿cierto? Y, bueno, aquí la talla 10 subió 1, entonces serían, si son 64 de largo total para la talla 10, más 1 que se le aumentó en el hombro, más 2 en el dobladillo, serían 67 centímetros. A ver dónde nos dan los 67, pues nos coincide con el largo total, con la línea de largo total de la talla 6, ¿sí? Si bien que es mucho más complejo cuando los movimientos no son parejos, ¿cierto? Aquí nos coincidió entonces con la línea de la talla 6, no importa. Entonces aquí hacemos lo del plano cartesiano, cuadramos los dos cuadrantes, ¿cierto? La línea que venía, la hacemos coincidir con la línea del largo total. Aquí hay que hacer la entradita. Recuerdan que para confección hay que hacer esta entradita. Yo hice aquí de una vez la corrección. Estoy haciendo esas correcciones. Esto es en el dobladillo, que son tan solo 2 centímetros. Y listo. Ya me quedó la talla 10, ¿sí? Bueno, aquí yo ya tengo terminado mi escalado con la última talla que me faltaba, que era la talla 12, ¿cierto? Que está trabajada con el color azul claro. Vamos entonces a desglosar de igual manera qué fue lo que hicimos en cada uno de los puntos escalables. Entonces arrancamos por el mismo lugar de siempre, o sea, por el cuello. Entonces aquí ya estaba nuestro plano cartesiano en donde el cuello solo aumenta sobre, digamos, solo se mueve, más bien es el término correcto, sobre el eje Y, ¿cierto? En el eje X no tiene ningún movimiento, entonces no hay necesidad de volverlo a hacer. En este punto de escalado, o sea, digamos en el escote, donde se une el escote con el hombro, sí es necesario hacer un plano cartesiano en cada uno de las esquinitas de unión entre hombro y escote, ¿cierto? Para que nos quede bien hecho. Entonces recordemos que el cuello, contorno de cuello, busquémoslo acá, contorno de cuello. Entonces de la talla 10 a la talla 12 aumenta 1 centímetro. Volvemos a hacer la misma análisis de deducción. Si aumenta 1 centímetro de talla y talla, tenemos que dividir ese centímetro en 6, que es lo que se divide al hacer el trazo. Solo aumenta entre talla y talla, pues al dividir 0,16 centímetros. Aquí me hizo falta la C para corregir, ¿cierto? O sea, 1,6 milímetros, digamos, si hacemos hablando en términos matemáticos la conversión a milímetros. Entonces, se mueve tan solo 1,6 milímetros, ¿cierto? Aquí se supondría que bajaría esos mismos 1,6 milímetros, pero ojo, aquí dependemos del largo de la sisa, que entre la talla 10 y 12, esta queda igual o puede aumentar 1 centímetro según el cuadro de tallas. Bueno, aquí corregí porque me había quedado mal, entonces estoy dejando la progresión, o sea, entre talla y talla de largo de sisa está aumentando 1 centímetro, que es lo que le estamos subiendo aquí, 1. Entonces,
Recuerden que como depende del aumento que le hicimos al largo de la sisa, para el largo de la sisa, pues aquí solo nos sube en realidad 0, o sea, tendría que subir 1, ¿cierto? Pero como baja 1.6 milímetros, en realidad solo sube aproximadamente 0, está subiendo 0,8 milímetros. No nos subiría al mismo centímetro de acá. Hay que descontarle ese complicado que tiene ahí de los 0,1.6 milímetros, ¿sí? Que en realidad es muy cerca a los 2 milímetros, podemos aproximarlo porque es que se complica muchísimo el escalado así, pero pues así se debe hacer, ¿cierto? Sigamos analizando qué más hicimos. Bueno, aquí en el punto donde se une la línea de hombro con la línea de sisa, recuerden que tenemos que haber hecho el plano cartesiano y como punto de origen, pues el angulito que forma al unirse el hombro con la línea de sisa, ¿cierto? Todas estas líneas son paralelas entre sí, ¿cierto? Aquí no hay nada que no esté contemplado las leyes de la matemática ni la geometría, que va formando como una especie de cuadrículas, ¿verdad? Entonces, tiene que subir uno y moverse medio, ¿cierto? Tiene que subir uno sobre el eje Y y moverse medio sobre el eje X, ¿cierto? Entonces, y aquí también tiene que aumentar medio, ¿cierto? Porque es que eso es lo que va aumentando de ancho de espalda. Aquí es parejito, recuerden que el ancho de espalda, vuelvo y nuevamente hago las mismas anotaciones para que, mejor dicho, quede súper claro. Entre la talla 10 y la 12 hay un aumento parejo de 1 entre talla y talla. Entonces eso es lo que transferimos aquí, solo medio porque pues para hacer el trazo se divide entre 12, ¿cierto? Hay que tener en cuenta en cuánto se dividió, porque como solo estamos trabajando la cuarta parte pues de nuestra prenda total, entonces hay que seguir trabajando de esa manera. Vamos a hablar ahora del costado y la pinza. Entonces, ojo que en los contornos de busto, cintura y cadera, ahora sí, entre la talla 10 y la 8, ya no hay un aumento de 4 en total, ahora aumenta 6 centímetros, ¿cierto? Aquí lo dice. 6 centímetros de la 10 a la 12, ¿cierto? Esos 6 centímetros de diferencia entre estas dos tallas los tenemos que dividir otra vez entre 4, en lo que se divide el trazo original, ¿verdad? Y eso nos da una diferencia de 1.5 que la vamos a aumentar aquí en el contorno de busto. Al comprobar yo cuánto tiene, digamos, el largo de talle espalda, que es el que estamos trabajando, me llega acá, ¿no? Largo de talle espalda para la talla 12 serían 40 centímetros, me sube 1, ¿sí? Para que me quede otra vez de 40, ¿cierto? La pinza, entonces se mueve, la diferencia que hay es de 1 centímetro entre talla y talla, o sea, medio al dividir. Y si comprobamos la altura de busto de la talla 28, perdón, la talla 12 sería de 28 centímetros. Al medirse desde el hombro, los 28 centímetros de la altura de busto me dan acá. Todos en este caso me coincidieron todos a la misma altura, ¿cierto? Porque como se está aumentando es en el hombro, ¿sí? Los largos de talla y de sisa. Bueno, al medir, digamos, desde la línea de cintura, los 10 centímetros que tiene que tener para todas las tallas, aquí sí me subió entre 1 centímetro entre la talla 10 y la 12, ¿verdad? Acá, al comprobar la altura de cadera, que tiene que tener altura de cadera 21 centímetros para la talla 12, me llegó acá la línea, me coincidió con esta, no importa. ¿Listo? Recuerden que aquí pues también aumenta 1.5 centímetros, digamos, entre la talla 10 y la 12. Aquí los apliqué. El largo total es de 64 centímetros para la talla 12. ¿Verdad? Aquí están, y esos 64 más 1 de costura en el hombro más 2 de dobladillos serían 67, me coincidieron con esta línea, ¿cierto? Entonces la línea de largo total para la talla 12 me va a dar acá. Aquí hice la corrección para
el dobladillo y listo, está terminado nuestro escalado, nido de escalado, ya como se dice de forma técnica, de la talla 6, ¿sí? Que es nuestra talla de partida, a la talla 12, que es la que está marcada con azul, en donde nuestro nido escalado no es, digamos, no es pareja las progresiones y los aumentos, ¿cierto? Este es mucho más complejo y es el real, porque es que muchas partes enseñan a hacer nidos de escalado donde todas las medidas se mueven de forma pareja, ¿cierto? Que solo aumentan de a uno en uno, la diferencia es de 2, 4, o sea, es pareja, ¿cierto? En cambio aquí nosotros hicimos un nido de escalado donde los movimientos no siempre son parejos.